y de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Gracias, hermanos. Hoy vamos a empezar una repasada, abuelo de pájaro, de los últimos capítulos de Romanos entre hoy y mañana. Que tomamos 3 días para ver 3 versículos, o 4. Ahora vamos a ir corriendo para cubrir 5 capítulos en 2 días. Tenemos que apurarnos un poco. La idea es terminar el Evangelio de Pablo a los romanos. Algunos lo conocen por la carta de Pablo a los romanos, pero es la explicación más nítida, más completa, más profunda, más pura de Pablo del Evangelio. Entonces, yo concuerdo con aquellos que dicen que el mejor título de esta carta es el Evangelio de Pablo a los romanos. Interesante, creo que tiene mérito. Y aquí termina lo teológico, por decirlo así, o lo teórico, y comienza lo práctico. Como dije ayer, tener una buena teología sin tener la vida de Cristo, de nada sirve, ni a nosotros ni a Dios. Pablo aquí hace un giro y ahora va a empezar a enfocar los temas más prácticos de este Evangelio. Hay que recordar que la iglesia, esto lo expliqué en la primera clase que tuvimos, en la primera sesión el viernes de la tarde, hay que recordar que la iglesia de Roma seguramente comenzó a raíz de Pentecostés, donde había muchos judíos cuando llegó el Espíritu Santo en la predicación de Pedro, y los primeros convertidos, 3,000 eran, y venían de todas partes del mundo conocido y muchísimo del Imperio Romano. Entonces, cuando volvieron a sus casas, se empezaban a reunir y se empezaban a predicar y formaban iglesias. Y esas primeras iglesias eran iglesias judías, cristianas. Es decir, que eran los judíos que se habían convertido y se reunían. Entonces, la mayoría de las costumbres y de las enseñanzas tenía tintes de las costumbres judías, y también tenía algunas mezclas de enseñanza. Imagínate el riesgo que Dios corrió al abrir el tema en Pentecostés. Estuvieron poco rato, escucharon solamente la predicación del Evangelio. Tal vez algunos se quedaron para escuchar un poco más a los apóstoles, pero finalmente podrían haber estado unos días y tal vez una semana, pero después tenían que volver a la pega, o volver a la familia, o volver a sus casas. Entonces volvían y se fueron por todo el mundo y no tenían más que eso. Imagínense, grupos pequeños, grupos medianos, grupos grandes, y lo único que sabían era lo que Pedro predicó en Hechos capítulo 2, tal vez más una que otra cosa. Pero tenían el Espíritu Santo, que les revelaba todas las cosas. Pero también en algunas cosas habían surgido algunos errores
no de mal corazón, ni malintencionadas, ni nada malintencionados, sino que por falta de enseñanza. Bueno, la iglesia crece en Roma y no sabemos cómo, pero ingresaron seguramente por la predicación de estos mismos cristianos, ingresaron gentiles, romanos, en esta congregación. Entonces ahora tenemos una mezcla entre judíos y gentiles, pero me figuro que todavía estaba a cargo de los que llevaban más tiempo, que habían sido judíos. Y los recién llegados, como que estaban bajo la tutela, la instrucción, el discipulado de estos hermanos judíos, y se habían convertido primero. Y de repente al imperador Claudio se le ocurre echar a todos los judíos de Roma, cristianos y no cristianos, todos para afuera. Y durante 5 años no habían judíos en Roma. Entonces, obviamente, la iglesia quedó decimada y quedó con menos gente y quedó probablemente sin todos los líderes que tenían. Y por cierto, con toda la gente que llevaba más tiempo. Y ahora tenemos una iglesia nueva, de nuevo, en Roma, una iglesia gentil. Pero eso duró poco. ¿Por qué? Porque a los 5 años se les permitió volver los judíos a Roma, a la ciudad. Entonces llegaron también, seguramente entre los que volvieron, y yo me imagino que varios volvieron con distintos intereses, algunos por intereses comerciales, otros por intereses familiares. Bueno, volvieron amigos y tenían sus casas y cosas ahí. Volvieron, y volvieron también los judíos cristianos. Y seguramente entre ellos llegaron con más judíos que se habían convertido en el tiempo que estaban afuera. Entonces llegan y vuelven a su iglesia, a sus congregaciones, porque sabemos que en Roma que había más de una congregación, como no era una religión aceptada, era ilícita, entonces no podían juntarse en un lugar central, ni siquiera bajo un galpón afuera en el bosque, sino que tenían que reunirse por las casas. Y sabemos que habían varios en distintos lugares por la historia de la iglesia, sabemos, en Roma. Pero llegaron a las congregaciones, pero ahora están en manos de los gentiles, específicamente de los romanos. Ahora, seguramente estos hermanos gentiles los recibieron súper bien, con brazos abiertos. ¡Oye, qué bueno que pudieron volver! ¡Qué fantástico! Y miren lo que ha pasado aquí en la iglesia. La iglesia ha crecido porque nosotros mismos aquí en Roma estábamos predicando el evangelio y varios se convirtieron. Y miren toda la gente que hay. Y los judíos decían lo mismo. Y miren los que traemos nosotros que se convirtieron en estos 5 años y empiezan a juntarse en grupos. Pero ahí es donde cuando empieza la tensión. Ellos vivían los comienzos de una división en la iglesia. No era entre católicos y evangélicos, no eran entre pentecostales y tradicionales, no eran entre carismáticos que hablaban en lenguas y los que no hablaban en lenguas. Su división era judíos y gentiles. Para mí, por lo menos, eso explica por qué tantas veces en los primeros capítulos Pablo dice tanto para judíos como para gentiles.
que había grupos grandes de los dos y había como una división. No vamos a hablar de una división, porque la división no aparece en la Escritura, pero sí sabemos que había una tensión entre estos dos grupos al interior de la vida de esta congregación. Una congregación con trasfondo judío, pero con una realidad muy distinta ahora. Y seguramente también había un liderazgo, finalmente un liderazgo compartido. Pero Pablo quería dejar algunas cosas claras. Entonces quería dejar clara la teología que vamos a seguir hoy día en la tarde, viendo desde capítulo 2 hasta capítulo 4, en Romanos, en el estudio que estamos haciendo en la tarde. Dicho sea de paso, Samuel, acuérdame de que tenemos que dar vuelta a la sala. Puede ser acá también. Bueno, ok, entonces nos vamos a reunir aquí en vez del ex casino, los que vamos a estar en el curso a las 5 de la tarde. Vamos a ocupar 1 hora y vamos a hacer lo imposible. Vamos a cubrir 3 capítulos de Romanos. Pero Pablo lo que corrigió la parte teológica y ahora va a corregir la parte de la praxis. ¿Cómo vivir esto? Ahora, para nosotros no lo leemos con los mismos ojos de ellos, entonces ahora empezamos con los textos que yo llamo los textos de los sí, pero. ¿Saben lo que es eso, no? Sí, pero. Aquí empezamos toda una sección de sí, pero. Voy a explicar eso a medida que vamos avanzando en esto. Estas son las instrucciones que aceptamos en teoría, pero en la práctica tenemos la tendencia de aceptar, y escúchenme bien, tendemos de hacer de la excepción la regla. Eso siempre es la tendencia humana, de hacer de la excepción la regla. De ahí sale esta actitud, sí, pero se van a dar cuenta a lo que me refiero. En capítulo 12, Pablo insta a los creyentes a ofrecer sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Les anima, les ruega, suplica a no conformarse, ahí está la palabra forma en medio, no conformarse en el exterior al modelo de este mundo, sino transformarse, ahí está la palabra forma, transformarse mediante la renovación de la mente. Hablé ayer de la meditación en la palabra. Me habría gustado, digamos así, me habría gustado pasar toda la hora hablando de la meditación, de su valor, de cómo se hace, los peligros y los beneficios. Eso yo lo dejo para los pastores de las localidades, pero quiero insistir en esto. Necesitamos un lavado cerebro, pero en este sentido positivo. Necesitamos un lavado de cerebro con el agua fresca de la verdad de Dios, esta verdad eterna que es absoluta, que no cambia y va a ser la misma verdad de principio a fin. Necesitamos meter tanto la palabra de Dios dentro de nuestras cabezas
en nuestros corazones, en nuestro espíritu, en nuestro alma, de que finalmente hasta la palabra domina nuestras reacciones. No solamente nuestras acciones, sino también nuestras reacciones, lo que hacemos automáticamente. Y eso solamente se logra comiendo, consumiendo, alimentándose de la palabra de Dios. Bueno, pero ya hablamos de eso. La hora avanza. En este capítulo, Pablo enfatiza también el uso de los dones dados por Dios con gracia, según la medida de la fe entregada por Dios. Y también en el capítulo Pablo continúa detallando cómo debemos vivir los cristianos. Amando sinceramente, odiando lo que es malo, dedicándose los unos a los otros, honrando a los demás por encima de sí mismo, siendo celosos y fervientes en espíritu, y aconseja a vivir en paz con todos y no devolver mal por mal. Vamos por parte. Vamos leyendo, ustedes pueden leer conmigo. Estamos en su Biblia ahí, estamos en versículo 3. Dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido en cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Quiero solamente hacer hincapié en una frase. Pablo aquí dice, solamente decir que hay mucho humanismo en nuestras interpretaciones de los textos bíblicos a veces. Pero hay algunos que son más evidentes que otros. Y esto en versículo 3, cuando él dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dado, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. ¿Y cuántas palabras ministradas, cuántas personas yo he escuchado personalmente parar ahí, pero eso no es un punto, es una coma. Pero paran la lectura ahí y dicen que no debe pensar más de lo que que no piense de sí más de lo que debe pensar. Y muchos los predicadores que dicen, y menos tampoco. ¿Ha escuchado eso alguna vez? No hay que pensar más de lo que ve, pero tampoco menos. ¿Dónde encuentras esto en el texto? No está. Nuestra humanidad rehúsa la pura verdad de Dios. Si hay un peligro entre pensar más allá de lo que corresponde y pensar menos de lo que corresponde, prefiero pecar por el lado de la humildad y no por el lado del orgullo. El problema aquí no tiene nada que ver con tu seguridad personal. Esto él dice que es por la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Esto no tiene nada que ver con nuestra identidad. Estos dones que Dios da va revelando cómo es Dios.
Y la fuerza del texto sigue siendo que Dios aquí se está manifestando en toda su gloria. Y el problema está en que, sobre todo en los contextos carismáticos, que tendemos a aprovecharnos de los dones que Dios nos ha dado para subir un poco el ego. Y Él está diciendo, no lo haga, no lo haga. Hay que pensar con humildad, con mansedumbre, hay que ser como Jesús. Y vemos esto mucho en la iglesia, que enfatiza los títulos. Hermanos, que no sea así entre nosotros. Está bien honrar a quien merece honra. Pero a veces, cuando decimos Pastor Antonio, ya lo elevamos a un nivel por encima del resto. Pero cuando Dios dice Pastor Antonio, lo baja por debajo del resto para servir a los demás. Tenemos la cosa al revés. Tenemos un humanismo metido tan a fuerte dentro. No agreguemos cosas a la Escritura que no están. Dice, no hay que pensar de sí más de lo que debe pensar, y no habla ni siquiera de menos. Eso es, hermanos, perdóname que lo diga si hay algunos psicólogos acá, que Dios le bendiga, y yo sé que hacen un tremendo trabajo, pero eso es psicología humana. Eso no es verdad de Dios. La verdad de Dios, Él dice, humíllese y Dios los levantará. De Santiago, la carta de Santiago lo dice. Bueno, termino con mis mañas y mis temas, pero es un tema que me afecta cuando nosotros ponemos títulos por encima de la gracia y reconocemos al hombre y no a Dios, de quien viene todo. Me preocupa. Y cuando usamos los títulos para elevar a cierta persona por encima del resto de la congregación, me parece un error garrafal. Nosotros estamos para servir, no ser servido, tal como fue el caso de Jesús. Pero teniendo, dice Pablo, diferentes dones, vamos a continuar, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. El de profecía, úsenlo en proporción a la fe. Si el de servir, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia y el que muestra misericordia con alegría. Hay que usar los dones que Dios nos ha dado. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno, sean afectivos los unos con los otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad.
tremenda receta para las congregaciones de hoy. Gracias, Pablo. Pablo dice en este texto, todo lo que se hace sea según la gracia que el Señor ha dado. En Corintios, Pablo, él mismo dice que todos ustedes han recibido gracia de Dios. Todos han recibido dones, sin excepción. Llegaron con el Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo tomó los talentos que ya tenían y los santificó y los intensificó. Y en otros casos son dones, son capacidades nuevas que tú no tenías antes, pero cuando llegó el Espíritu, llegó el don o los dones del Espíritu. ¿Cuál es la figura de Pablo? La figura de Pablo es que en una congregación de, ¿cuántos sabemos acá? Unas 300 personas. En una congregación de 300 personas como esta, hay 300 trabajadores, hay 300 ministros. Como Pablo no conocía el sistema clero y laico, laicos no existen. Los cristianos, los discípulos, son ministros de la gracia de Dios por medio de los dones que han recibido. Y todos tenemos que funcionar según la gracia y la fe que hemos recibido, todos. Y si algunos que no funcionan, nos están dañando a todos. Todos quedamos perjudicados si tú no estás funcionando en tu gracia. Porque todos somos un solo cuerpo. Y todos somos miembros los unos de los otros. Y todos nos necesitamos, sin excepción. Dios tenía una idea genial, bueno, muchas, ¿no? Como dijimos el otro día, wow, la grandeza. Lo digo como gringo apagado, ¿no? Wow. Una idea genial de Dios fue enviar a su Hijo a la tierra. Y en este Jesús habitó toda la plenitud de Dios. Aleluya. Y después se lo llevó y se fue toda la plenitud de Dios. ¡Pucha! Pero tuvo otra idea genial. Mandó al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo llegó a invadir la vida de todos los discípulos. Y cuando los discípulos se reúnen, eso se llama iglesia. Y en la iglesia del Señor existe toda la plenitud de Dios de nuevo. Toda la plenitud de Dios está en su cuerpo. Y ese cuerpo va a ir creciendo en la medida que cada uno de nosotros vamos sirviéndonos unos a otros con la gracia que Dios ha puesto
en nosotros según la medida de la fe que tenemos. Esto es gloria pura. Es por eso que se llama el cuerpo de Cristo. Esta es su casa. Él está en nosotros. Él vino a bendecirnos otra vez. La primera vez fue con Jesús. La segunda vez fue con el otro. ¿Se acuerdan de que decía Jesús en Juan, no? Yo me voy, pero voy a mandar a otro. Y usó una palabra en griego que es otro similar. Hay dos palabras en el griego que se puede traducir por otro. Uno es otro diferente. No me gusta este, quiero otro. Y el otro es la palabra que significa otro igual. Me gustó, así que voy a comprar otro. Eso. Y el Espíritu Santo es el otro, igual. En nosotros. ¡Qué increíble esto! Nos necesitamos, hermanos. Somos todos importantes. Todos tenemos lugar de servicio. Según Pablo, todos somos necesarios. Todos. Y quiero enfatizar eso. Porque el mundo occidental ha cambiado la fisonomía de la iglesia y con eso la estructura de la iglesia. Gracias a Dios corregimos el tema de que el templo no es la iglesia. Eso fue un invento del mundo occidental. El edificio es la iglesia. ¿Dónde nos juntamos? Nos vamos a juntar en la iglesia a la esquina. No. Yo me voy a juntar con la iglesia, pero no me voy a juntar en la iglesia, porque no es una estructura. Pero lo que nos queda todavía por restaurar es el ministerio de todos los santos en la iglesia. Eso es lo que queda por... Mira, el próximo año, uno de ustedes deberían estar aquí haciendo esto. Porque la gracia existe en este pueblo. Existe. No hay que escuchar a uno que ni hable español bien, hay que hablar con la gente que sabe hablar este idioma, la revelación de Dios, porque ustedes tienen la gracia. Lo que pasa es que resistimos eso y ponemos títulos a los especialistas y siempre tienen un lugar de privilegio. Y Pablo dice, eso no es la iglesia que yo conozco. La iglesia que yo conozco se reúne en sencillez. Cada uno trae un salmo, cada uno trae una palabra, cada uno trae un himno. Nos compartimos los unos con los otros. Hablan algunos en lenguas y otros interpretan. Hablan profetas, 2 o 3. Hablan y funcionan, hay sanidades, hay revelaciones, hay discernimientos. No tengamos miedo a eso. La tendencia de cambiar la estructura de la iglesia a nosotros nos sirve y nos ayuda a controlar lo que sucede en la iglesia. Y ahí el error más grave que cometemos. Porque lo que estamos controlando es al Espíritu Santo. Revisemos este tema, hermanos.
Y seamos libres para funcionar como dice Pablo, cada uno con la gracia que ha recibido de parte de Dios, ¿no? Bueno, hay varias otras instrucciones aquí en Romanos 12. Voy a ir rápidamente enumerando para llegar al capítulo 13. Él dice aquí, no sean flojos. Buen consejo. Este es un buen consejo para todos, ¿eh? Algunos años atrás, orando al Señor, Él mismo me dijo eso. No seas flojo. Así me dijo. Así que cada vez que yo me siento como que quiero tomar la vuelta más fácil, o quiero hacer otra cosa, quiero descansar un rato, quiero esto, yo mismo me tengo que decir, en serio lo digo, eso lo dije a la Katy no hace mucho tiempo, yo mismo me tengo que decir, no seas flojo, gringo, ponte a trabajar, pero lo dice Pablo, no sean, él no usa la palabra flojo, ¿no? Él dice perezosos. Gracias, Pablo. Pero dicen, no sean flojos, sino diligentes, esforzados. Borra de tu conciencia esa teología que dice que no tienes que hacer nada. Pablo dice, hay que hacerlo y hay que hacerlo esforzadamente en la obra y en la vida. Él nos da el poder, Él nos da la capacidad, pero somos nosotros los responsables. Y tenemos que poner el hombro y no ser perezosos. Si no, el otro día nos invitaron a almorzar en una de las carpas. Y en un rato en la conversación, yo conocía a las personas, ¿no? En un rato en la conversación estaban conversando entre ellos de cómo habían sido sus vidas, cómo se conocieron y todo. Y cuando hablaban de un joven, trataban de identificarlo, de escribirlo un poco, y decían, Y una persona dice, no, lo que pasa es que él es muy intenso, como si fuese algo negativo. Pablo dice, hay que ser intenso en todo lo que nosotros, fervientes es la palabra que él usa, pero ¿qué significa ferviente si no es intenso? Intenso en espíritu, sirviendo al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Intenso sirviendo al Señor. Llegar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Sean intensos sirviendo al Señor, lo dice Pablo. Aleluya, ¿qué? Gracias Pablo, gracias Señor. Dice, viven alegres por la esperanza, no por lo presente. Viven alegres por la esperanza que tenemos, no por los presentes. Yo llevo un dolor muy profundo en mi corazón. Y lo he llevado por años. Pero tengo que aprender a vivir por encima de esas emociones y vivir alegres. Y si tenemos alguna preocupación, hay que entregárselo al Señor. Pero hay que dejarlo por el Señor. Y no andar cabizbajo, por todos los problemas que tenemos. Todos tenemos problemas. Todos sufrimos. Pero hay que vivir alegres. Alegres. No por lo que estamos viviendo, sino alegres por la esperanza que tenemos. Algún día,
Algún día esta es la esperanza, algún día las cosas van a cambiar. Algún día Dios va a responder mi corazón. ¿Y sabe lo que me está enseñando mientras tanto? Esto es creíble, increíble. Me está enseñando esperar contra toda esperanza sin ser desesperado. Me está enseñando esperar contra toda esperanza sin desesperar. Tranquilo. La paz del Señor cubrirá su mente y su corazón. Filipenses capítulo 4. Aleluya. Aleluya. Y él mismo dice, soportan con valor los sufrimientos. No dejen nunca de orar. Contribuyen a las necesidades de los santos. Practiquen la hospitalidad. Mira, podríamos seguir en capítulo 12, pero escucha, nos espera capítulo 13. Y me dejé poco tiempo para eso. Hay que leer el resto del capítulo 12, es muy interesante. Tiene instrucciones igual que estas que vimos, saqué algunas nomás. Por ejemplo, no paguen el mal por mal, sino... ¿Saben cómo apagar el mal? Buenos discípulos. Capítulo 13, Pablo que empieza capítulo 13... instruyendo a los creyentes a someterse a las autoridades gubernamentales, ya que han sido establecidas por Dios. Dice que los que se rebelan contra la autoridad se están rebelando contra lo que Dios ha instituido. También habla de pagar los impuestos. Chuta. Y dar respeto y honor a quienes es debido. Además, en capítulo 13, Pablo habla del amor como el cumplimiento de la ley, instando a los creyentes a amar al prójimo como a sí mismo. Les anima a vestirse con la armadura de la luz y comportarse decentemente, vistiéndose del Señor Jesucristo y no haciendo provisión para la carne. Él empieza el capítulo con estas palabras: sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan. Porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad o lo ordenado por Dios se ha opuesto. Los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los que de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para el bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deben. Al que impuestos,
Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Y esto es, había varios en capítulo 12 que no destaqué, pero este es uno de los sí, pero. Sí, pero. Pero hay que entender algo. Hay que entender el contexto de Romanos 13. ¿Quién gobernaba al mundo en ese tiempo? Era el Imperio Romano. Y ellos, sobre todo en la parte de Palestina y alrededores, gobernaban con mano dura, mano de hierro. Las cruces que ellos ocupaban en el tiempo de Jesús, si no me cabe la menor duda, todavía en el tiempo de Pablo, era un instrumento de terrorismo estatal. Lo usaban precisamente con ese fin de infundir temor, terror en el pueblo. Y el mensaje fue súper claro. O te sujetas o terminas allá. Los juicios eran todos o la mayoría injustos. El pueblo judío no tenía derechos para rebelarse, para hacer una concentración, hacer una marcha, hacer una protesta. Nada. Vivían bajo un imperio durísimo. Y sobre todo cuando se empezó a pelear contra la iglesia. Ese es el contexto de Romanos 13. No hay democracia, no hay senadores ni diputados, nadie votaba por el presidente, el César era el Señor de todo el imperio. Y Pablo, en esta circunstancia, dice, hay que someterse al gobierno, pues no hay autoridad que no viene de Dios. Más encima hay que entender que lo dice aquel que sufrió a manos de los mismos gobernantes territoriales. Había estado en cárceles, Pablo, innumerables veces. Recibió azotes un sinnúmero de veces. 5 veces recibió de los judíos 39 azotes. 3 veces fue golpeado con varas. Y una vez fue apedreado a manos de los gobernantes. Y él está diciendo, sométanse a ellos. Lo dice a la gente cuyos antepasados también habían sufrido, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de espada. Siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron de los muertos mediante la resurrección a los suyos. Pero otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de tener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de oveja, de cabras, destituidos, afligidos, maltratados,
de los cuales este mundo no era digno. Eso estaba en su historia. Sin hablar del presente, y Pablo dice, a las autoridades hay que sujetarse. Lo dice en un contexto en donde las torturas, los asesinatos, el maltrato, la esclavitud estaba vigente en su tiempo. ¿Y qué dice Pablo? Sométanse a la autoridad. Pero si el gobierno de turno no me gusta, pero pero si el país anda mal, yo me acuerdo que esto fue un tema muy candente en el tiempo del gobierno militar. Todos cuestionando su legitimidad. Pero había que obedecer, había que someterse. Porque resistir y oponerse al gobierno de turno es oponerse a lo que Dios ha instituido. Dios no instaló el gobierno militar, pero la institución de gobierno y de autoridad viene de Dios. Si el hombre mal usa eso, lo va a tener que ver con Dios. Pero que no seamos nosotros culpables de ser rebeldes y resistir lo que Dios ha permitido y lo que Dios ha establecido como norma y principio de vida. Es muy fácil justificar la desobediencia. Es muy difícil a veces vivirla. Y Pablo no deja lugar en esto al libertinaje. Hay cosas que a mí no me gustan del gobierno de turno. Hay cosas que no me gustan del gobierno de mi país. Y como dentro del sistema de gobierno me da la opción de opinar, de expresar mi opinión, cosa que Pablo ni tenía, podemos utilizar eso porque está permitido, está dentro de lo que es la Constitución y se puede expresar, pero no desobedecer. A nadie le gusta pagar impuestos, y menos cuando se entiende, como Pablo lo entiende, que los impuestos van para pagar a estos que están en el gobierno, que están atorneando al revés. Pero por otro lado dice que hay que orar por ellos. Y hay que pagar los impuestos. Y uno dice, pero hay mucha corrupción. ¿Tú crees que no lo sé? Claro que hay corrupción. Y mientras más plata hay, más corrupción va a haber. Y una de las cosas que me da terror con la erradicación de los ISAPRE, concentrando toda la plata de Chile en un fondo común para cubrir. Entonces lo que me da terror no es la falta de cobertura, es que con esa cantidad de plata no creo que nadie
sea capaz de evitar la tentación fácilmente podemos convertirnos en un país muy parecido a Brasil. Discúlpenme mis hermanos brasileños, los amo a todos, pero es un país lleno de corrupción a nivel de gobierno y no es el único. Por no nombrar a Argentina y otros más. Amo a estos países y los hermanos ahí, pero hay mucha corrupción, está comprobada. Y si nosotros juntamos toda esa plata en un solo fondo para FONASA, créanme, va a haber una cantidad de corrupción en este país nunca antes visto. Me da terror, pero igual voy a pagar mis impuestos. Y si me dicen que mis aportes tienen que ir a ese fondo común, lo voy a tener que hacer, aun cuando no estoy de acuerdo, porque tengo que someterme. ¿A quién? A Dios primero. Por eso Él dice someterse no solo por causa del castigo, sino por causa de la conciencia. Eso para mí es la causa mayor, la conciencia. Es la conciencia. Bueno, ya terminamos la hora, no terminamos el material, pero bueno, ya está.